Muy buenos días en América, muy buenas tardes en Europa. Es para mí un orgullo, a nombre de la Asociación Chilena de Hepatología, ACHEP, darles la bienvenida a la sesión correspondiente al mes de junio 2021. Esta vez, una transmisión bicontinental y desde 3 países y con auditorio de muchos otros países gracias a estar acá en el ciberespacio, con un tema muy actual sobre el uso de la elastografía hepática y esplénica también. La semana pasada, en el evento de la EASL, en el International Liver Congress Europeo, se presentaron las guías clínicas prácticas para test no invasivos para la evaluación de la severidad de la enfermedad hepática y pronóstica también. Y se va a presentar, ya salió en el Journal of Hepatology. En esta oportunidad tengo el agrado de que van a presentar a nuestro ponente internacional, que en realidad antes de que lo presente quiero decir algo. Se adelantó a su época, ya hace 9 años. Él dirige junto a otros grandes profesores de España el máster de hepatología de un gran nivel académico, y que realmente ahora todas las transmisiones se hacen vía internet. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el quinto, mucha gente me decía de que cómo iba a ser una educación a distancia, y ahora eso se está haciendo normalmente. Así que él es un precursor con el grupo de profesores que trabaja de la educación a distancia y cursos de gran nivel. Voy a agradecer el apoyo de Sencomex en esta presentación y voy a presentar a nuestras moderadoras, que son también de primer nivel, para que lo puedan presentar. La doctora Katy González, gastroenteróloga, hepatóloga de la Clínica Santa María, acá en Santiago, Chile. Él ha sido muy conocida acá en el medio gastroenterológico y patológico, fue integrante del directorio de la Asociación Chilena de Patología y también de la Sociedad de Gastro durante varios años. También ha sido profesora asistente de la Universidad de Chile en el Hospital Clínico, tanto en pregrado como posgrado, formando las nuevas generaciones de médicos y también de gastroenterólogos. Y también a la doctora Adelina Lozano, gastroenteróloga y patóloga, quien trabaja en la unidad de hígado del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en Lima, Perú, integrante del servicio de gastropatología de la Clínica Ricardo Palma, profesora también de la Universidad Cayetano Heredia y coordinadora de posgrado en la especialidad de gastro. Y ha sido ex asesora del Ministerio de Salud en el programa de hepatitis B. Dejo a nuestras moderadoras de esta reunión para que puedan presentar a nuestro ponente. Gracias. Hola, buenos días a todos y buenas tardes por allá, por España. Es un gusto presentar al doctor José Luis Calleja, es el jefe actual del Departamento de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Es catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo su título de médico y doctorado en la misma Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días. Asimismo, quiero complementar el currículum amplio del doctor Callejas que nos acompaña esta mañana. El profesor es autor principal de varias publicaciones nacionales e internacionales en gastroenterología y hepatología. Ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación y ensayos clínicos internacionales multicéntricos, investigador principal de diferentes proyectos en hepatitis viral, cirrosis, enfermedad de hígado graso no alcohólico y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Es entonces para nosotros un placer poder compartir esta mañana para América Latina y esta tarde para España la posibilidad de escuchar todas las cosas que estamos sumamente interesados. Tendremos después de la presentación del profesor Callejas un espacio para preguntas y sin más preámbulos, doctor Callejas, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y estamos atentos a su presentación. Muy bien, bueno, buenos días para Latinoamérica, para Chile, para Perú. Gracias a los doctores por su presentación, a Raúl por siempre buscar esa fusión entre Chile y Perú.
que está en su ADN. Y nada, muchos amigos, que veo algunos amigos conectados, a Jaime, a muchos otros amigos que están conectados desde allí. Bueno, he estado invitado a esta presentación virtual. Ya saben ustedes que me hubiera gustado mucho más que fuera presencial, pero los tiempos COVID obligan a que tengamos que educarnos o seguir trabajando en esta condición. Voy a intentar a lo largo de los siguientes minutos discutir con ustedes realmente cuáles son los usos y utilidad de la elastografía hepática y esplénica, especialmente en hígado graso, que como ustedes conocen es ahora mismo la principal indicación de esta técnica. Bueno, la elastografía de transición, que es probablemente la elastografía con más evidencia científica, realmente permite la medición de dos parámetros simultáneamente en el mismo disparo. Por un lado, permite estimar la fibrosis hepática a través de la rigidez del hígado, y por otro lado, permite, mediante la medición del CAP, mediante ultrasonidos, también hacer una estimación de la esteatosis. Por no aburrirles, existe una literatura amplísima sobre cuál es la eficacia diagnóstica del fibroscan y de la elastografía en el NAS. Esta es una revisión reciente que probablemente resume la mayor parte de los estudios que se han presentado al respecto. Y como ven, con puntos de corte diferentes, se estima que la eficacia diagnóstica de la elastografía, especialmente para descartar la presencia de fibrosis en los pacientes, es, vean que las curvas, el valor predictivo negativo es prácticamente el 99%. Es decir, que haciendo una elastografía a un paciente con NAS, vamos a poder descartar solo con esta técnica de una manera muy eficiente la presencia de fibrosis. Además, como hemos dicho, nos permite la herramienta tener una evaluación de la esteatosis. Pensamos, y los estudios al respecto lo sugieren, como aquellos pacientes que tienen un valor de CAP por encima de 275, pues como ven, tiene en este caso un valor predictivo muy alto de que el paciente tenga una esteatosis hepática significativa. Por lo tanto, como digo, es una herramienta que ha probado en diferentes estudios, más con la fibrosis que con el CAP, una eficacia diagnóstica importante. Además, muchos de los que hacemos fibroscan o que trabajamos con fibroscan, y lo hablaba antes con la doctora, tenemos a veces dudas sobre la reproducibilidad y la aplicabilidad de esta técnica. Pero, sin embargo, cuando uno revisa específicamente y lo realiza por personal experto en buenas condiciones, como pueden ver en este trabajo, la aplicabilidad es muy alta, especialmente con las dos sondas L, M y XL, y la reproducibilidad tanto intraoperador como interoperador, como ven, es muy alta, a pesar de que a veces uno tenga la duda de si a veces hay resultados discordantes. Pero cuando, insisto, se hace de una manera científica, hechas por personas con expertise, vean que la reproducibilidad es muy alta y la variabilidad no es tan grande como uno puede pensar. Quizás el estudio más relevante, por lo menos de los más recientes, es este estudio inglés, en el cual se utiliza una cohorte de 450 pacientes biopsiados que tienen una enfermedad por depósito de grasa probada. Y como ven, existen diferentes puntos de corte con curvas ROC de eficacia creciente. Es decir, de nuevo, hemos dicho, vale mucho más esta técnica para descartar la presencia de fibrosis, para separar aquellos que seguro que no tienen fibrosis, y también vale mucho para el otro extremo, para, como ven, confirmar que aquellos pacientes que tienen por encima de 14 kilopascales tienen una cirrosis o una enfermedad o una fibrosis avanzada. Y en esto, insisto, lo ha comentado Raúl, ha sacado una nueva edición de las guías de métodos no invasivos, y cuando uno lee detenidamente esta filosofía que les estoy contando yo, de vale para descartar en poblaciones de bajo riesgo, vale para confirmar la presencia de una fibrosis avanzada en pacientes de riesgo, es lo que realmente
demuestra esta técnica. Me he permitido señalar algunas preguntas que creo que son interesantes que podamos responder en la presentación de hoy. Por ejemplo, ¿vale la elastografía para monitorizar los resultados de un determinado tratamiento? Y en esto la evidencia es pequeña. Concretamente, en la respuesta viral sostenida de la hepatitis C, no tenemos muy claro que la disminución en los valores de FibroScan se acompañe de una disminución de la fibrosis. Y en esta guía europea señala que esta información todavía, a falta de evidencia científica, debe ser manejada con precaución. Un paciente de hepatitis C que comienza teniendo 14 kilopascales, que se trata y al año tiene 7 kilopascales, probablemente no es que haya revertido su fibrosis, sino que probablemente en esos datos de 14 kilopascales haya algún factor de confusión que puede explicar. Sin embargo, fíjense en lo que les presento en este caso de datos de enfermedad por depósito de grasa en pacientes operados, que tenían biopsias pareadas antes del tratamiento quirúrgico y un año después. Como ven, en la parte de la derecha, a medida que el paciente va perdiendo peso, a medida que ese paciente va disminuyendo su elastografía y su CAP. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que a pesar de que la evidencia científica en este sentido no es muy sólida, de momento, hay indicios de que esta técnica nos puede servir una vez que comencemos el tratamiento a pacientes con cualquier tipo de pérdida de peso, etcétera, monitorizar el descenso de su elastografía. Incluso tenemos alguna evidencia ya en tratamiento farmacológico. Fíjense que la única medicación en fase 3 que ha demostrado algún beneficio, en mi opinión marginal, en el tratamiento del NAS ha sido el ácido beticólico, que saben que está aprobado para colangitis viral primaria y que a dosis más elevada, 25 miligramos, ha conseguido en el estudio de Regenerate observar una mejoría en aproximadamente 1 de cada 4 pacientes. Pero fíjense cómo, separando los pacientes que han recibido ácido beticólico en rojo de los que reciben placebo, vean cómo se produce en estos pacientes una disminución del nivel medio de LT, pero fíjense cómo también se produce en esta curva roja una disminución de la fibrosis hepática en estos pacientes. Por lo tanto, probablemente nos va a servir para monitorizar el tratamiento. La elastografía de transición, como hemos dicho, es uno de los principales métodos que se ha utilizado para estimar la fibrosis hepática. Pero sabemos que hay otros métodos elastográficos basados en ecografía o resonancia magnética. ¿Cómo se compara? Bueno, esto nos lo ha puesto muy fácil porque este mismo año se ha publicado un artículo en Journal of Pathology que, digamos, es un metaanálisis sobre elastografía, es decir, un metaanálisis en el cual se comparan todos los diferentes estudios. Fíjense que comparan elastografía de transición, 53 estudios, elastografía basada en ecografía, ARFI, SEER-Wave, con un número de estudios, ARFI 12 estudios, SEER-Wave Elastography 4 estudios y elastografía por resonancia magnética 11 estudios. Y lo que demuestra es que la curva ROC probablemente es muy similar, aunque la evidencia científica, obviamente, y esa es la conclusión del artículo, es mucho más alta para elastografía de transición. Tanto para la detección de fibrosis avanzada como para la, diagnóstico de cirrosis. Por lo tanto, estas dos técnicas basadas en ecografía, ARFI o SEER-Wave Elastography, son elastografías que, por supuesto, pueden tener su validez, que existe una evidencia creciente de que comparados con elastografía de transición van a tener un buen papel, pero a día de hoy creo que les hace falta todavía una evidencia científica sólida, sobre todo en comparación con biopsia hepática, y nosotros, por lo menos en mi opinión, nos tenemos que basar en la evidencia científica. Quiero hacer simplemente una acotación al margen aquí, independientemente de cualquier otro tipo de consideración. Los estudios con elastografía basada en ecografía son muy pocos. Los estudios basados en la elastografía con algún otro equipo que no es el FibroScan, y pues realmente a día de hoy también son bastante pequeños en la literatura.
La tercera pregunta es, ¿cómo podemos combinar estos métodos diagnósticos, como la elastografía, con estos métodos invasivos? Voy a pedir, por favor, que se quiten alguna de las personas, porque hay un ruido importante. Gracias. Entonces, digo, ¿es mejor la combinación con distintos métodos no invasivos? Bueno, yo creo que el gran problema que tienen todos los métodos, y en esta diapositiva se puede expresar muy bien, es que los métodos en general lo que tienen es una zona gris muy importante, una zona indeterminada que no son capaces de clasificar los pacientes. Esta última barra es la de la elastografía, que es probablemente la que menos zona gris tiene, pero todos los demás métodos serológicos, como ven, tienen una zona amplia muy importante. Uno de los datos más sólidos que tiene el FibroScan es, como ven, esta parte de abajo de la diapositiva. Es que sabemos que los pacientes que tienen fibrosis leve, no tienen fibrosis leve o tienen fibrosis severa, cuando uno compara estos datos con supervivencia o con supervivencia libre de enfermedad hepática, ven cómo se correlacionan muy bien. Es decir, que un paciente que tiene un FibroScan, vamos a decir, por debajo de 8 kilopascales, realmente su mortalidad y su probabilidad de tener una enfermedad hepática significativa es prácticamente inexistente o muy baja. Nosotros hemos hecho un estudio que está ahora mismo en revisión en una revista importante, comparando 1000 pacientes que vimos entre 40 y 70 años en nuestra área sanitaria. Y les aplicamos todos estos métodos serológicos en pacientes a los cuales hacíamos un FibroScan. Como ven, la curva ROC de estas técnicas es, bueno, en práctica real, pues como ven, es claramente menor que cuando se combina con alguna otra técnica. Es decir, si uno combina diversos tipos de métodos serológicos, como ven, se consiguen resultados muy importantes. Otro dato relevante es cómo tenemos que combinar estos métodos. Fíjense en este trabajo que viene de un estudio de Gilead sobre una medicación que finalmente fue con resultado negativo. Cuando se estudian los valores basales de los métodos no invasivos en comparación con la biopsia, como ven, el hacer secuencialmente estos test es probablemente el mejor balance entre sensibilidad y especificidad. Y la recomendación es, como pone aquí en esta diapositiva, hacer un método serológico no patentado, por ejemplo, FIB4 o NAFLD Fibrosis Score, seguido, en este caso, de una segunda técnica, como puede ser la elastografía por transición, de manera secuencial. Primero comenzar por el FIB4 y después hacer ASTA. Especialmente cuando lo aplicamos en poblaciones de baja prevalencia. Cuando tenemos poblaciones de alta prevalencia, es decir, si tenemos pacientes que tienen un muy alto riesgo de tener enfermedad hepática, probablemente el FibroScan directo sea suficiente. De hecho, yo siempre digo que los métodos serológicos deben siempre pensarse en combinación con otros métodos. No hay que verlos como unos métodos que compiten, sino que complementan. Y de hecho, por ejemplo, se ha publicado recientemente este trabajo en el cual se ha diseñado un score que se ha llamado FAST, que mezcla información del mismo paciente de CAP y elastografía con AST. Y utilizando este algoritmo que pueden ustedes encontrar en cualquier tipo de página web de manera gratuita en Google, en esta serie se hizo 2 puntos de corte. Un punto de corte para descartar alto valor predictivo negativo, 85%, de pacientes que tenían no solo fibrosis hepática, sino una enfermedad susceptible, una enfermedad por depósito de grasa, susceptible de plantear un tratamiento. Fíjense, por ejemplo, cómo este score, que utiliza, como digo, FibroScan, CAP y AST, permite descartar la presencia de esta enfermedad con un índice inflamatorio, NAS mayor de 4 o una fibrosis mayor de 2 en un 85% y unos datos o un corte, un valor de corte
digamos, ruling, que tiene un valor predictivo positivo muy alto de 83%. Y esto, como ven, ha sido probado en diferentes cohortes y, como ven aquí, claramente superior este FAST en azul a utilización individual del FIB4 o el NAFLD-FIB-4. Por lo tanto, vean los métodos serológicos como métodos complementarios y no competitivos con el FibroScan. Y esto es lo que realmente, bueno, pues hacemos en la práctica. Este es un algoritmo de Jérôme Boursier, pues utilizando NAFLD, FibroScan o FIB4, pues si el riesgo es claramente bajo, el paciente puede ser mandado o seguido en atención primaria. Si es alto, debe plantearse el tratamiento o eventual biopsia, y si es intermedio, completar con un FibroScan. Otra de las preguntas importantes es si se debe hacer screening en población general. Y yo creo que ha habido varias experiencias. Esta es una experiencia española realizada en Cataluña por el doctor Caballería, en el cual, pues en este caso, utilizó un método no invasivo como es el Fatty Liver Index y después la elastografía a nivel de primaria. Yo creo que sí que existe un consenso general de que, a pesar de que la elastografía a día de hoy podría utilizarse en atención primaria, por lo menos en mi país esto no es una realidad y solo está en manos de atención especializada. Y por lo tanto, yo creo que esto es lo que ha hecho el que, a pesar de que pueda haber guías como la correspondiente que estoy comentando, esta es una en Inglaterra, en la cual parece que quieren poner elastografía de transición, FibroScan en primaria, en la mayor parte de los países, y este es el último consenso español, sugieren utilizar métodos, digamos, no patentados a nivel de primaria y utilizar la elastografía como segunda opción. Este es un consenso que hemos alcanzado en la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que tengo el honor de presidir desde hace unos meses, en el cual se establecen dos cosas importantes. Una, probablemente no hay que hacer cribado a toda la población, sino a pacientes con riesgo de tener hígado graso, y eso significa cualquiera de estos conceptos: hipercongencia hepática, elevación de transaminasas, obesidad, diabetes, síndrome metabólico o enfermedad inmunomediada, por supuesto, cualquier paciente que tiene alguna otra causa de hepatopatía. La primera aproximación tiene que ser índices no invasivos de tipo serológico, FIB4 o NAFLD Fibrosis Score. Si el paciente tiene un NAFLD, por ejemplo, un FIB4 por debajo de 1,30, el paciente puede ser seguido en primaria. Si el paciente tiene un índice indeterminado o positivo, debería hacerse una segunda prueba, y en este consenso hemos recomendado la elastografía. En España, prácticamente a nivel de atención especializada, todos los pacientes tienen acceso a la elastografía. Eventualmente, algunos pacientes, si no hay elastografía, se pueden beneficiar de algún test patentado, como es el ELF, que para mí es el test patentado que tiene mejores datos en hígado graso. Y como digo, el FibroScan en la mayor parte de los pacientes nos va a permitir diferenciar a aquel paciente con menos de 8 kilopascales que no se debe, digamos, tratar ni enviar al hepatólogo o al especialista, y aquellos pacientes con más de 8 kilopascales en los cuales se debe derivar a la consulta del especialista digestivo o al hepatólogo. Y esto mismo, fíjese qué casualidad, es lo que se ha propuesto en el último consenso de la ISEL, que ha salido, como ha comentado Raúl Lazarte, hace solo unos días, y que tiene la oportunidad de colocarles aquí esta diapositiva. De nuevo, se utiliza FIB4 como un paciente en pacientes de riesgo. FIB4, si el FIB4 es indeterminado positivo, elastografía, y bueno, luego de repente combinan aquí los test patentados, en fin, que bueno, como digo, por lo menos en mi país prácticamente no se utiliza. En este consenso, desde luego, se establece que a día de hoy, para los ensayos clínicos, y habiendo muchos en marcha, el endpoint debe ser histológico y se debe seguir utilizando la biopsia hepática. Y a día de hoy, no sé en su país, del número de biopsias hepáticas que hacemos ahora mismo, pues les diría que es el 80% son enfermedad por depósito de grasa y el 20% enfermedad hepática autoinmune, que se han quedado limitadas a las principales indicaciones para realizar biopsia hepática.
Por último, dentro de la elastografía hepática, quería comentarles sobre los últimos datos que hay sobre la utilidad de la elastografía en el paciente con hígado graso e hipertensión portal. Yo creo que todos conocen este trabajo multicéntrico español, en el cual se vio que en aquellos pacientes con cirrosis compensada que tenían valores de fibroscan por debajo de 25 kilopascales y más de 150.000 plaquetas, esas dos condiciones, por tanto, menos de 25 kilopascales o 20, como luego se ha dicho, y más de 150.000 plaquetas, el riesgo de tener varices que necesitan tratamiento es tan pequeño que no merece la pena hacer endoscopia. Eso es lo que realmente ha venido a sugerir el último consenso de Baveno, que tiene que actualizarse este mismo año, creo, pero que en cualquier caso, como ven, en aquellos pacientes que tienen una elastografía menor de 20 kilopascales o más de 150.000 plaquetas, pues realmente no hay que hacer endoscopia y eso evita aproximadamente un 40% de las endoscopias. Salvatore Peta, en un trabajo publicado en 2018, intentó actualizar estos parámetros para pacientes con hígado graso, que eran pacientes poco representados en la cohorte previa del estudio de Juana Baraldes que les he presentado. Fíjense que en esta cohorte con más de 790 pacientes con cirrosis por hígado graso, como ven, el punto de corte, probablemente las plaquetas tienen que ser más bajo, más de 110.000, y más de 25 kilopascales para la sonda M o 30 kilopascales para la sonda XL en pacientes con NAFLD. Estos son los criterios que probablemente se actualicen en Baveno ahora para los pacientes. En el otro extremo del árbol están aquellos pacientes que tienen una elastografía mayor de 25 kilopascales y son pacientes, como ven en esta diapositiva, cuyo, pues prácticamente su totalidad tienen hipertensión portal clínicamente significativa. Y esto ha sido confirmado en este trabajo, también publicado en Clinical Gastroenterología y Hepatología este mismo año, 2021, en el cual, como ven, también habla de la evolución de estos pacientes y la importancia de cómo va cambiando la elastografía. Aquellos pacientes que durante el seguimiento, y esto es importante porque eso indica que probablemente en pacientes con fibrosis avanzada deberemos monitorizar al paciente con un fibroscan anual, esos pacientes, si les va aumentando el fibroscan más de un 20% anual, están en alto riesgo de tener descompensaciones o complicaciones hepáticas a medio y a corto plazo. Por lo tanto, pacientes en los cuales hay que seguir muy de cerca. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen pues, un valor, por ejemplo, entre 14 o 10, 12 y 20 kilopascales y están estables, su riesgo de complicaciones hepáticas es claramente inferior. Voy a terminar mi presentación y luego abrir las preguntas contándoles algunos conceptos importantes de la elastografía esplénica y, bueno, cómo esto puede ayudarnos en complementar la información. En pacientes con hipertensión portal, de forma independiente de la causa, hoy en día. Perdón, porque no sé qué pasa. Como ven, la rigidez del bazo depende de la rigidez del hígado. En los pacientes en los cuales se incrementa la rigidez del bazo, se incrementa la rigidez del hígado. Es decir, perdón, al revés, el hígado se incrementa la rigidez del bazo. Es decir, se transmite esa rigidez. Y por lo tanto, esa elastografía esplénica puede reflejar indirectamente al menos la presencia de hipertensión portal. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en este estudio que compara de alguna manera la rigidez esplénica y la rigidez hepática en la medición del gradiente. Como ven, en esta parte, la rigidez hepática se correlaciona regular con el gradiente de presión venosa hepática. Y se correlaciona mucho mejor este gradiente con la elastografía esplénica. Entonces, ¿cómo puede ayudar en el diagnóstico de hipertensión portal idiopática, por ejemplo? Pues nos vamos a encontrar en un paciente que tiene una hipertensión portal con un hígado normal. Entonces, ¿qué veremos? Una elastografía hepática
normal con una elastografía esplénica alterada. Por lo tanto, las discrepancias entre la presencia de signos de hipertensión portal y una elastografía no aumentada, hepática, sugieren la presencia de hipertensión portal y de hepática. De tal manera que en el nuevo aparato de FibroScan, en el cual tenemos una sonda específica para elastografía esplénica y la sonda para elastografía hepática, como ven aquí en esta diapositiva, podremos mirar cuáles son los patrones de rigidez del bazo y del hígado e intentar ver aquellos pacientes que, por ejemplo, pues tienen una hipertensión portal prehepática, que van a tener una elastografía hepática normal, una elastografía esplénica elevada. O por el contrario, si la causa de la hepatopatía es sinusoidal, van a ver que van a estar elevadas las dos razones. Puede complementar a esta información de la necesidad de cribado de varices la elastografía esplénica, pues como ven en esta diapositiva, la elastografía esplénica, la rigidez del bazo, se correlaciona muy bien con el tamaño de las varices. Cuanto más tamaño tienen las varices, más rigidez tiene el bazo. Y esto ha hecho que haya algunos autores que sugieran que la elastografía esplénica, especialmente si tiene un valor menor de 46 kilopascales, puede ayudar a refinar, a completar los parámetros que hemos hablado de la elastografía hepática de menos de 20 kilopascales y más de 150.000. Y de hecho, como les comentaré después, se ha incorporado el nuevo algoritmo que se ha aportado desde la Sociedad Europea de la ISEL en el cribado. La elastografía esplénica nos puede ayudar también a predecir el riesgo de descompensación. Fíjense cómo los pacientes que son cirróticos y tienen una elastografía menor de 54 kilopascales, su riesgo de descompensación es prácticamente nulo, a diferencia del paciente que tiene más de 54 kilopascales, que como ven aquí, tiene una probabilidad a lo largo del tiempo de descompensarse muy alta. Por lo tanto, permite señalar dentro de la cirrosis pacientes con alto riesgo de descompensación que probablemente necesiten incluso de un seguimiento más estrecho. Y por último, fíjense, por ejemplo, en los TIPS. Los TIPS podrían, en un momento determinado, cuando descomprimimos la presión portal, podría ser que el bazo nos valiera esa rigidez del bazo para monitorizar los cambios. Y hay algún trabajo muy pequeño, con muy poca evidencia científica, con una muy preliminar, que habla de que efectivamente colocando un TIPS se descomprime el bazo y la rigidez disminuye. Entonces, bueno, creo que esto es un área, como digo, en la elastografía esplénica no tiene nada que ver con la elastografía hepática en cuanto a evidencia científica, es un área de crecimiento, es un área de nuevas investigaciones, pero como les contaba, en el último consenso de la ISER, como pueden ver aquí en la diapositiva, pues ya, bueno, pues sugieren los datos de 20 kilopascales de las plaquetas, pero de repente aparece ya que la elastografía esplénica puede ser una herramienta adicional, como digo, para completar la información y para refinar el número de pacientes que realmente se pueden beneficiar de esto. Insisto, es una técnica todavía por generar evidencia. En esto estamos trabajando, yo creo que la mayor parte de los grupos a nivel global, pero parece que es una técnica que puede complementar aún más la elastografía hepática. Así que nada, esta es mi presentación. Yo creo que he intentado resumirles durante este tiempo lo que yo creo que son los mayores avances, tanto en la elastografía hepática y esplénica en el contexto de enfermedad por depósito de grasa, que es la enfermedad más prevalente, por lo menos en Europa, de la que hacemos FibroScan. Y, por supuesto, abierto a cualquier tipo de comentario o pregunta que me puedan hacer desde ustedes, agradeciéndoles su atención desde ya a estas horas de la mañana en Chile y en Perú. Raúl. Tenía apagado el micrófono, Gati.
Te oímos, Jaime. Oye, Sí, no, antes. Sí, espera un poquito, Jaime. Primero que nada, agradecer enormemente toda la experiencia transmitida a través de esta exposición del doctor José Luis Calleja, y ahora damos paso a las preguntas. Jaime está ansioso por preguntar todo lo que queremos saber acerca de la experiencia. A José Luis, gusto de verte, extraordinaria tu charla, tu presentación. Te quería hacer dos preguntas cortitas. En muchas guías se sugiere que cuando aparece el FibroScan, que el paciente puede tener F3, F4, al principio era bien rígido, decía confirmarla con biopsia. Y ahora he visto que aparecen, podría confirmarse con biopsia. ¿Qué piensas tú de eso? Vamos a ver, yo creo en la práctica diaria que la fiabilidad para decir que un paciente, como pone en los algoritmos, que tiene por encima de, vamos a decir, 10 kilopascales, por ser conservador, tiene una fibrosis avanzada y tiene que ser un paciente en el cual hay que tomarse en serio su enfermedad, yo creo que esto, para mi gusto, no hace falta hacer biopsia hepática. Otra cosa es que el paciente le tengamos que meter en un protocolo, tenga que entrar a un ensayo clínico, y a día de hoy, en ausencia de evidencia, pues estos pacientes son los que biopsiamos. De hecho, en mi hospital, que intentamos incluir a los pacientes en ensayos clínicos que tenemos en marcha, pues hacemos eso. Se les hace FIB4, se les hace elastografía. A aquellos pacientes que tienen más de 10 kilopascales, les proponemos una biopsia hepática siempre y cuando les vayamos a meter en un trial. Si no, para la práctica, si el paciente no quiere entrar en un trial o no está indicado, pues con la información del FibroScan no es suficiente. Ahora, si hay discordancia entre FIB4 y el FibroScan, y el FibroScan apoya el diagnóstico de F3, F4. O sea, el FibroScan es una herramienta mucho más eficaz que el FIB4. Entonces, habitualmente con el FIB4, como hemos dicho, lo que hacemos es descartar. Es decir, un paciente que tiene menos de 1,3, no le hacemos nada más, ni le hacemos un FibroScan, la verdad. Un paciente que tiene zona indeterminada o, por supuesto, tiene un valor alto, le hacemos un FibroScan. Y cualquier valor de FibroScan por encima de 10 kilopascales nos lo tomamos en serio y nos planteamos qué hay que hacer con ese paciente. Y la última, una pregunta cortita. ¿Tú le das valor a los kilopascales para como que aumente el riesgo de la aparición de hepatocarcinoma, así como de descompensación? Esto se ha visto en numerosos estudios, no en hígado graso, pero sí en hepatitis C, que el valor del FibroScan se correlaciona con el riesgo de complicaciones, entre otras, el carcinoma. Lo que no se deriva de ahí es que esos pacientes tengan que tener un seguimiento diferente, pero sí que son pacientes de alto riesgo. Y como he mostrado en ese trabajo de Salvatore Peta de este mismo año, no solo los que tienen más de 20 kilopascales, ¿no? Un paciente de más de 20 kilopascales, ojo, que es un paciente de alto riesgo, sino aquel que cada año va subiendo un 20%, que parte de 14, luego tiene 16, tiene 18, este paciente no me gusta. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Por el chat también pueden hacer sus preguntas. Hola, sí. Hola, habla Álvaro Ursúa, ¿se escucha? Sí, doctor, sí. Excelente presentación, muy buena, muy clara y muy actualizada. Solo como un complemento a la respuesta, o sea, en el fondo como una pregunta complementaria a la pregunta que hizo el doctor Jaime Pone, chico, para poder reafirmar si entendí bien el concepto. Entonces, efectivamente, hoy por hoy, gracias a los avances del FibroScan, si es que el paciente tiene un FibroScan elevado, que habla de fibrosis significativa, y el paciente no va a entrar a un trial, y es claro que su enfermedad hepática, por ejemplo, es una enfermedad hepática metabólica, ustedes no le hacen biopsia hepática, sino que simplemente se maneja la enfermedad con cambios de estilo de vida y todo lo que corresponda, y eventualmente le hacen seguimiento con FibroScan. Exactamente así. Perfecto, muchas gracias por Solo hacemos biopsia hepática si de la biopsia hepática se va a derivar
una actitud diferente. Por ejemplo, incluir en un trial. Le agradezco mucho. Si no, no lo hacemos, la verdad. Sí, le agradezco mucho el comentario porque efectivamente esto ha sido un poco pendular, me parece a mí, y hubo algún momento en que se hizo mucha biopsia hepática en hígado graso, luego no, luego nuevamente se empezaron a hacer hace un tiempo, hace unos, pongámosle 8 años atrás o algo así, que se recomendaba como para poder confirmar la fibrosis significativa, pero claro, justamente mi impresión es que estos últimos años con el avance de los métodos no invasivos podíamos prescindir de la biopsia y es bueno saber que hay centros que lo están haciendo así como el de ustedes y bueno, y que también la guía europea actual también dice que no es necesario hacerlo. Bueno, y le diría una cosa, si hay una indicación en la que la biopsia hepática ha mostrado una mayor variabilidad inter e intraobservador es precisamente el hígado graso. Mucho más que en la hepatitis C, mucho más que en la autoinmune, mucho más que en la colangitis biliar primaria. Es decir, en el mejor de los sueños, una buena biopsia hepática no tiene una curva ROC mayor del 90%, es decir, de 0,9. Y estamos hablando de que el diagnóstico de fibrosis avanzada en los metaanálisis con FibroScan es 0,85, 0,87, 0,80. Es decir, que y estamos hablando de una técnica invasiva con complicaciones. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y creo que hay que manejarlo con sentido común clínico en estos pacientes, por supuesto, en una enfermedad que en España alcanza al 20% de la población en el escenario más optimista. Muchas gracias por su respuesta, doctor. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Doctora Lozano. Bueno, sí, yo quería hacerle unas preguntas desde el punto de vista práctico para aquellos que tienen el ejercicio de hacer el FibroScan. ¿Qué hay en relación del valor del CAP y una falsa apreciación de una fibrosis elevada? En vida real, ¿habría alguna relación? Cuanto más alto es el CAP, yo puedo tener una falsa apreciación de una fibrosis aparentemente más elevada. No, porque lo que puede pasar es que a veces hay discrepancia entre la fibrosis y la esteatosis. Pero esto lo vemos en la práctica diaria, es decir, por ejemplo, hay pacientes que tienen una fibrosis muy avanzada, que tienen lo que llaman los patólogos una enfermedad quemada, es decir, que tienen ya muy poca grasa, a veces incluso en una cirrosis el patólogo en la biopsia no ve mucha esteatosis. Eso no quiere decir que no sea por esteatosis, sino que realmente al final predomina la fibrosis sobre la esteatosis. Pero en principio son técnicas que utilizan métodos diferentes y no hay colisión. Sí hay colisión entre la inflamación y la fibrosis, como les he comentado. Pacientes que realmente tienen una enfermedad hepática por una inflamación importante, por ejemplo, en este último consenso te dicen, en una hepatitis alcohólica no se debe hacer un FibroScan, porque probablemente estás midiendo mucho más inflamación que fibrosis. Y esto también explicaría por qué algunos pacientes con hepatitis C les mejora el FibroScan en 6 meses. Dice, bueno, ¿cómo es posible que revierta la fibrosis en 6 meses? Bueno, probablemente no ha revertido, lo que ha disminuido es la inflamación que estaba justificando esos valores altos de la astografía. Y en este mismo orden de cosas, Katy, hablábamos en relación a puntos de corte en el CAP. Bueno, me refiero, los puntos de corte en el CAP no están suficientemente validados, pero me remito al último consenso ISEL, este que ha salido, que habla de un valor de por encima de 275. ¿Vale? Y yo, esto es lo que utilizo en la práctica, 250, 260, 275, como el valor para diferenciar al paciente que tiene o que no tiene esteatosis hepática significativa. En CAP, como digo, hace falta más estudios, hace falta compararlos con ecografía, hace falta comparar con otros métodos de esteatosis no invasivos, Fatty Liver Index, HSI, pero también están en marcha y tendremos información, entiendo, que en breve. Pero es una herramienta muy fácil, que en el mismo disparo te la dan y yo creo que nos es interesante.
Doctor Calleja, en este aspecto con respecto al CAP, así como en la medición de la fibrosis en kilopascales es necesario tener un IQR menor de 30%, en el CAP ocurre lo mismo, ¿no? Porque lo que pasa en la práctica es que de repente nos parece que está muy bien hecha la elastografía, pero quizás por la disposición geográfica que tiene el hígado con respecto a la grasa, muchas veces el IQR es bastante distinto del que nos sale en el CAP. Sí, esta es una muy buena pregunta que no tiene respuesta. En la práctica diaria nosotros intentamos, como digo, cumplir los dos criterios, pero también hay que pensar que probablemente la esteatosis es parcheada en muchos pacientes y por tanto el tener medidas diferentes no quiere decir que lo estemos haciendo mal, sino que realmente la esteatosis no está distribuida de manera homogénea. Tengo que decir que tampoco la fibrosis, porque esto hemos aprendido en la escuela que la fibrosis era difusa y que por lo tanto cualquier biopsia hepática, cualquier medición era parecida, y esto, especialmente en esteatosis, no es exactamente igual. Hay estudios, por ejemplo, de biopsia hepática del mismo paciente, de dos lóbulos diferentes, con hasta un 40% de diferencia en el estadiaje de fibrosis por biopsia hepática. O sea, es decir, que bueno, todavía, insisto, no hay evidencia para decir qué tipo de IQR necesita el CAP, pero yo intento, en mi opinión humilde, cumplirlo lo más posible y repetir la exploración hasta que me sale con un IQR aceptable. Sin saber si significa lo mismo con el CAP que lo que sí sabemos con la fibrosis, que sabemos que tiene que estar por debajo del 30%, como ha dicho. Perfecto. Una de las preguntas de los participantes es si usted considera que la fibrosis está sobreestimada en aquellos pacientes con esteatosis severa. Buena pregunta. Creo que influye más la inflamación que la esteatosis. Creo que el impacto que tiene la esteatosis en la agravación de la fibrosis no es muy alto. No digo que no pueda existir, digo que no es muy alto. Y yo, en un paciente que tiene esteatosis severa en el CAP y que tiene una fibrosis elevada, me lo creo. Perfecto. Ok, esa es una respuesta para el doctor Cataneo y bueno, obviamente para todo el resto del público. Yendo a la práctica habitual suya, en aquellos pacientes no de población general, sino que pacientes con alto riesgo, nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos alrededor de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, está un 12,3% en la población chilena y con una prevalencia altísima de hígado graso en este grupo de pacientes diabéticos. En este caso, en pacientes, por ejemplo, que llevan diabetes por mucho tiempo o que han tenido muy mal control metabólico o que tienen factores de riesgo asociados como dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, en ese setting específico, ¿usted recomienda ir directamente al FibroScan o pasar por los marcadores no invasivos? ¿Y con qué frecuencia? Porque se habla en distintas guías hablan entre 1 y 3 años de controles. Y la verdad es que, dado que en este grupo de pacientes el riesgo de progresar a la enfermedad fibrótica del hígado es mayor, ¿usted acortaría esos tiempos para control? Bueno, yo creo que aquí no hay una respuesta única solo a esto. Es decir, depende en qué contexto se encuentre uno. Por ejemplo, si es en España y yo tengo que dar una instrucción a mis médicos de primaria, no les puedo decir que pidan un FibroScan a todos sus pacientes diabéticos, porque, como ha dicho, incluso en España la prevalencia es superior. No tengo capacidad para hacer tantos FibroScans. Tengo que cribar a la población con otro método. ¿Qué método utilizo? FIB4. Esto es lo que hemos propuesto en el algoritmo que he comentado yo. En pacientes de riesgo, obesos, diabéticos, síndrome metabólico, etcétera, etcétera, FIB4, si es negativo, 3 años. Si es negativo, 3 años. Si es un paciente que tiene fibrosis avanzada, lo hacemos anualmente. Y a los pacientes que tienen un FIB4 indeterminado o positivo, o por encima de 1,3, les hacemos, sí, eso sí que les hacemos un FibroScan.
y dependiendo del FibroScan, es el FibroScan el que nos sirve para, digamos, dejar al paciente en la atención primaria o pasarlo a la atención especializada. En otro contexto, por ejemplo, yo entiendo que si uno, por ejemplo, habla con los endocrinos de mi hospital, que tienen un grupo de pacientes más pequeño, probablemente más complejos, probablemente con más comorbilidades, yo al endocrino de mi hospital le digo, no, pídele el FibroScan directamente, porque me voy a quedar más tranquilo si les hacen un FibroScan a ese grupo de pacientes, que no es muy grande, que es seguido en el hospital y que yo puedo hacérselo. Pero claro, esta misma información a nivel exterior, a nivel de... Por lo tanto, yo creo que conociendo que estos algoritmos funcionan, el que les he comentado, test no invasivos como no patentados, que se hacen de una sola vez, que incluso aquí en nuestro país, en mi hospital, hemos logrado que salga automáticamente cuando uno le pide un análisis a un paciente diabético, le aparece el FIB4 calculado automáticamente. Esto permite que sea un primer cribado para que solo nos envíen aquellos pacientes que tienen un FIB4 elevado. Con todas las limitaciones que tiene esto, porque muchos de estos pacientes que vienen con FIB4 elevado son pacientes que luego en la elastografía es normal y les devolvemos a primaria. Pero bueno, por lo menos nos quita un porcentaje importante de población que no viene. Y esta es la misma filosofía que la ISEL ha puesto en su guía, muy parecida. Con alguna mezcla de test patentados, porque como saben en Europa, que es un colectivo de personas con diferentes intereses, pues claro, hay países donde se utilizan mucho los test patentados. Aquí en España no se ha vendido nunca ninguno, ni Fibrilometer, ni Fibrotest, ni ELF, ni nada. En Francia, como es un invento francés, pues se vende mucho. Y bueno, pues lógicamente hay que contemplar todas las peculiaridades de financiación, etcétera, etcétera. Y quería hacer una acotación antes de que sigan las preguntas, aprovechando también nuestras moderadoras para que intercambien contigo, José Luis. ¿Cuál ha sido la experiencia, ya que ellas son, sin temor a equivocarme, las doctoras con más experiencia en el uso de esta herramienta, tanto en Perú como en Chile? Ellas lo han trabajado mucho, lo manejan muy bien. Entonces, ¿cuál es la experiencia que ha habido en Perú y en Chile? También hay un doctor ahí, el doctor Lara, pregunta desde Temuco, que él quisiera que esta herramienta estuviera más en el sector público, ¿no? ¿Qué opinión tienen de eso? ¿Cómo se ha manejado en ambos países? Bueno, en relación a Perú, mi hospital es un hospital público, de tal manera que es el hospital referencial para el Ministerio de Salud, que para que ustedes más o menos entiendan, en Perú el 30% aproximadamente tiene acceso a la seguridad social, que es pagada, y el 70% en promedio no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, de este 70%, un porcentaje muy, muy importante están en el programa del SIS, que es el Sistema Integral de Salud, de tal manera que atendemos a una población grande, la mayor cantidad de población del país. Y nosotros lo que hemos visto, y lo comentaba al inicio, es que la principal indicación, de hecho, teníamos mucho foco en hepatitis B, cuando se derivó el tema de hacer las valoraciones para el inicio del tratamiento en este grupo de pacientes, era con foco en hepatitis B, luego con foco en hepatitis C, pero la demanda progresiva fue muy, muy alta para enfermedad de hígado graso no alcohólico. Entonces, nosotros, de hecho, la demanda es muy alta y hemos utilizado desde el inicio la valoración de los test séricos, ¿no? La valoración del FIB4 es una de las valoraciones que nosotros la hacemos de rutina en todos los pacientes, pero sí hemos notado, por ejemplo, que no es fácil, y yo creo que acá, no sé el tipo de pacientes en España, ni el tipo de pacientes en Chile, pero nuestros pacientes son muy obesos, y estos pacientes en el punto de referencia donde uno hace el examen, a veces no encontramos
la valoración y nos tenemos que mover a un espacio menor, a un espacio superior e intercostal. Entonces, esto también va en las preguntas y los IQRs, uno nota que van menos del 30%, que es el estándar, y como dice mucha de la literatura, uno puede cambiar en las valoraciones del kilopascales en un mismo paciente en 2 puntos, varía. Pero lo que hemos visto es que de todas maneras se conservaría como en el rango de fibrosis avanzada o fibrosis no avanzada. Entonces, esta es una pregunta que quisiera corroborar también en la experiencia de Chile y en la de España. Estos puntos de corte clásicos de por encima de 8 kilopascales, fibrosis significativa, por encima de 9.6 kilopascales, fibrosis avanzada, dependiendo, me parecerían que en la práctica rutinaria no son tan a rajatabla, como diríamos, ¿no? No sé cuál es la opinión, esta es mi experiencia por la cantidad de pacientes que hemos hecho, porque justo en enfermedad de hígado graso no alcohólica estos rangos son como muy pegaditos. No sé cuál es la opinión, doctor Callejas, Katy. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado usted. Yo creo que lo he intentado expresar en mi presentación. Creo más en los puntos de corte dependiendo para qué lo utilicemos. Por ejemplo, un paciente que tiene menos de 8 kilopascales, yo me quedaría tranquilo de que no tiene una fibrosis elevada. Aquel paciente que tiene por encima de 10, pues estoy seguro o casi seguro de que está en riesgo de tenerla, al menos. Hemos mandado un artículo a publicar con más de 500 biopsias, que hasta un 30 o 40% de pacientes que tienen más de 10 kilopascales no tienen fibrosis hepática importante. Pero a mí me tiene que servir para, sin hacer biopsia hepática, separar unos pacientes de otros. Y tengo una regla para descartar menos de 8 kilopascales, una regla para estar preocupado, sin tener una certeza de que ese paciente tiene fibrosis hepática, que es por encima de 10 kilopascales. O sea, que eso de utilizar el 9,6, 13,2 de un estudio a otro, uno se puede volver loco. Lo que tiene que tener claro es un sentido clínico. Y siempre interpretar el FibroScan en el contexto clínico del paciente. Lo que es la técnica de FibroScan, en muchos países la hace una enfermera. Les diría yo, la puede hacer un mecánico de coches si somos capaces de enseñarle a hacer una técnica manual. El tema es interpretar los resultados en el contexto clínico del paciente, que eso tiene que ser hecho por un especialista de hígado. Lo de poner un vibrador en la costilla o debajo de la costilla, pues como todo en la vida, se puede aprender aún sin estar especialmente capacitado. Pero lo que no se puede aprender si no se conoce bien la enfermedad hepática es cómo se interpreta ese resultado en el contexto clínico que pide el paciente. Por eso es importante leer y estudiar al paciente antes de hacer un FibroScan, para poder interpretarlo en su nivel. Yo hay veces que ha salido un FibroScan elevadísimo en un paciente y no me lo he creído, no me creo esto, no. Y luego hemos encontrado una causa por la cual ese valor estaba alterado, que no era precisamente el que tuviera una fibrosis elevada. Sí, bueno, complementando a lo que dice el doctor Calleja y mi colega de Perú, la experiencia en Chile lleva pocos años en realidad y ha sido lenta la instalación de los distintos elastografías por FibroScan en nuestro largo país, digamos, y angosto. Entonces, hace un par de años atrás, el Ministerio de Salud de Chile compró varios FibroScan, principalmente para aquellos pacientes con hepatitis C. Obviamente que los hospitales públicos la han ido usando para las distintas causas y lógicamente sabemos que la principal población de uso en los pacientes en Chile va a ser aquellos con hígado graso. Y entonces existe al menos un FibroScan en un hospital público de cada región de Chile. Y el problema ha sido que, bueno, dado la pandemia actual, están siendo muy poco utilizados en este minuto.
En mi experiencia, yo lo que he hecho para mejorar el IQR, porque claro, todos sabemos que bajo 30% es un FibroScan bien hecho, pero lo que nosotros hicimos a partir primero en el Hospital de la Universidad de Chile y que se sigue usando, es que hacemos una mini ecografía, o sea, miramos, igual como hacemos una biopsia hepática, que es impensable hacer una biopsia hepática sin una ventana adecuada desde el punto de vista ecográfico, lo mismo hacemos con el FibroScan. Entonces, sobre todo en aquellos pacientes muy obesos que tienen una estructura de grasa importante, miramos primero el hígado bajo ecografía. Eso ha hecho de que no necesariamente nos pongamos en los puntos habituales que nos dice el fabricante, sino que es donde encontramos la mejor ventana para ver el lóbulo hepático derecho. Y sobre eso hacemos el FibroScan y con eso hemos obtenido IQR del 10%, que es lo que en la literatura se dice que mejora bastante la confianza con respecto al FibroScan. Y sobre todo en aquellos pacientes con índice de masa corporales mayores de 35, que incluso usando la sonda XL muchas veces no quedamos muy conformes con el elastograma, nos ha ayudado mucho. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Calleja, que una cosa es hacer el examen y otra cosa es interpretar el examen. Y nos ha pasado muchas veces que los pacientes en Chile los pacientes en general no son tan apegados a las reglas y a las indicaciones. Muchas veces los pacientes ni siquiera leen las indicaciones del ayuno previo, etc. Y un poco los apretamos cuando no hay una correlación clínica con respecto al resultado en kilopascales de los pacientes. Los apretamos un poquito y nos cuentan que tomaron desayuno igual, que se comieron un par de galletas, o que han bebido alcohol en forma importante en los últimos días, y eso altera absolutamente el diagnóstico. Los recitamos a hacerlo nuevamente y ahí sí encontramos una buena correlación. Efectivamente. Una inquietud. Si tenemos, en Perú se realizan los trasplantes intervivos y de pronto el papá que va a ser el donante es un paciente obeso, se le hace la biopsia hepática y tiene más del porcentaje de grasa permitido y el paciente entra en un régimen. El CAP ¿tendría algún rol en la evaluación de este paciente para valorar si ya estaría en condiciones, resonancia magnética o repetir biopsia hepática? ¿Qué habría en relación a este punto? Bueno, es una pregunta complicada. No hay evidencia científica para decir que vale el FibroScan en este contexto. Ya nos gustaría que así fuera, pero no lo hemos visto, no se ha visto esto. Claro, repetir una biopsia hepática me parece, en fin, bastante importante, pero sí sabemos que si el paciente es capaz de perder el 10% de su peso corporal, si uno se mira los diferentes estudios, encuentra que casi vamos a decir, un 90% de los pacientes que pierden el 10% de peso corporal tienen resolución del NAS. Por lo tanto, yo creo que si el paciente pierde el 10% del peso corporal, se repite el FibroScan, está mejor, el CAP está mejor, y esto pues se puede asumir que ese paciente es un paciente preparado para poder donar. Pero tiene que perder al menos un 10% del peso corporal. Cambiando un poquito de tema, me quisiera referir un poquito a la elastografía esplénica. En Chile en realidad prácticamente no lo estamos usando. ¿Qué idea tiene usted con respecto a efectivamente si es tan necesario tener la sonda que hizo el fabricante últimamente de la sonda para la esplenografía, digamos? ¿O bastaría con usar, como se compartieron los estudios, usando la sonda para elastografía hepática? Eso por un lado. Y segundo, así como usted mostró que mejoraría la elastografía esplénica y para control de pacientes con TIPS,
¿también sería factible de usarla en el futuro, cuando esté un poco más validado este examen, para ver si estamos, digamos, teniendo una buena respuesta al uso de beta bloqueo en pacientes con varices esofágica? Bueno, son dos preguntas muy buenas. La primera pregunta es muy importante. La sonda de la elastografía esplénica no vale para hacer... la sonda de la elastografía hepática no vale para hacer elastografía esplénica, ¿vale? Y no vale porque los puntos de corte que tiene, el rango que tiene la sonda es completamente diferente. Y porque además la sonda de elastografía esplénica viene con una pequeña sonda de ultrasonido, porque localizar el bazo no es exactamente igual que localizar el hígado. Hace falta hacer una pequeña ultrasonido porque no en todas las personas está situado en el mismo sitio. A mí me parece que es una herramienta útil para completar la información. Creo que hay que esperar a que haya más evidencia científica, pero ya tenemos algunos trabajos que nos permite estratificar. Para mí la principal ventaja, y para lo que lo utilizamos aquí en nuestros servicios, es que permite estratificar los pacientes con cirrosis. El número de pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis es muy importante. Yo tengo que separar el paciente de alto riesgo del de riesgo intermedio o riesgo bajo, y la elastografía esplénica creo que ha demostrado que es una herramienta interesante. Aquellos pacientes por debajo de 50 kilopascales, 54 concretamente, el riesgo que tiene es muy pequeño, por encima el riesgo es importante. La segunda pregunta era sobre, perdón, que me he despistado. Control de respuesta a beta bloqueo a través de... Pregunta muy interesante, porque me he saltado una diapositiva porque llevo un poco más de tiempo. Hay unos chinos que lo han sugerido, que puede ser que permite evaluar la respuesta beta bloqueantes. Nosotros hemos hecho un estudio en el cual no nos ha salido. Es decir, no hemos visto que a corto plazo, por lo menos, la disminución en el gradiente de presión venosa hepática, que es lo que se utiliza como gol estándar para medir la respuesta a beta bloqueantes, se traslade en una disminución de la rigidez esplénica. Pero probablemente el aparato que teníamos para hacer esa elastografía esplénica entonces no era tan refinado. Quizás hay que volverlo a revisar y comprobar este artículo de los chinos, que sí que sugiere que puede ser una herramienta interesante. Pero nosotros no lo hemos encontrado. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Raúl? ¿Nos queda tiempo? Hay otra inquietud en relación a la valoración, a la mejor correlación de la hipertensión portal. La rigidez del hígado correlaciona mejor con la severidad de la hipertensión portal versus la valoración de la rigidez esplénica. No, de hecho he mostrado en la diapositiva cómo la correlación entre la elastografía hepática y el gradiente de presión venosa hepática, el gradiente de presión venosa hepática es mejor con la elastografía esplénica que con la elastografía hepática. La elastografía hepática, creo que como he dicho, en la práctica hay que utilizar el valor este de 20 kilopascales o 20 o 25 kilopascales, que es por encima del cual seguro que hay hipertensión portal, por debajo del cual el riesgo es muy pequeño. Este dato puede ser refinado mejor con la elastografía esplénica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta cortita? Sí, claro. ¿Qué piensa José Luis de usar el FibroScan como para evaluar la fibrosis post trasplante? Porque rutinariamente, ¿no es cierto?, se hacían biopsias post trasplante, a veces cada cierto tiempo, y ahora eso se ha dejado. ¿Tendría utilidad la aparición de fibrosis? Nosotros lo hacemos una vez superada la primera fase del trasplante, en el cual siempre hay pequeños episodios de rechazo, en fin, múltiples factores que alteran la respuesta de función hepática. Una vez superado la primera fase del trasplante, nosotros sí lo utilizamos para medir. A pesar de que la evidencia
no es muy grande. Hay una evidencia publicada por Gonzalo Crespo hace años sobre que en el postoperatorio inmediato se puede correlacionar incluso con el gradiente de presión venosa hepática, pero en la práctica nosotros a partir del primer año lo utilizamos como un medidor de la fibrosis o estimador de la fibrosis hepática post-trasplante. Ok, creo que parece no hay más preguntas. No sé, Raúl, vamos cerrando. Bueno, yo creo que le tenemos que agradecer mucho al doctor José Luis Callejas, amigo personal, gracias, lo conocía gracias a Jaime Poniachik. Hemos recorrido Valparaíso y muchos otros lugares acá en Chile. Esperamos pronto que él esté por acá y nosotros también podamos ir por allá. Te felicito nuevamente por todo tu charla y toda tu trayectoria, y ahora que eres presidente de la Asociación Española de Patología. Y obviamente un pequeño comercial que yo creo que deberían tratar algunos que les interese el hígado de participar. Ya me han preguntado hace pocos días sobre el máster, una excelente experiencia que ya lleva 9 años. Les agradezco también a nuestras moderadoras, especialistas también, aparte del hígado en FibroScan, a Adelina, desde Perú, que aceptó el reto, se ha levantado temprano hoy día. En el Perú hoy día es feriado, así que le hemos sacrificado un poco. Y a Katy, también amiga, por su participación en esta moderación. Les agradecemos muchísimo. A nombre de la Asociación Chilena de Patología, esperamos seguir haciendo actividades juntos. El próximo mes tenemos dos participaciones a medio mes y a fin de mes sobre hepatitis viral B y C, que es el mes de la hepatitis viral, exactamente el 28 de julio es el día de la hepatitis viral. Así que nuevamente muy agradecido a todos los que están participando como asistentes. Un abrazo fuerte para todos, que vayan mejorando las cosas desde todo punto de vista a nivel del mundo, y pronto estaremos juntos seguramente presencialmente dándonos un fuerte abrazo en persona. Bueno, yo solo, Raúl, quiero dar las gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Tengo un recuerdo inolvidable de ese viaje con Jaime y con todos a Chile, que he tenido la oportunidad de visitar varias veces. Siempre me he sentido muy bien tratado, como en mi casa. Y aprovecho también para decirles que cualquier, comentario, sobre todo cualquier cuestión que quieran con respecto al máster, pueden contactar conmigo directamente, yo les pondré en contacto con la universidad. Está abierto el periodo de inscripción que empieza el próximo curso en octubre. Hemos terminado ahora, como ha hecho Jaime, la 8ª edición. Comenzamos el año que viene la 9ª edición, y a pesar de que siempre es un asunto muy demandado, siempre valoramos mucho todas las personas que desde Latinoamérica se apuntan al mismo. Así que encantado de, a través de Raúl o con mi correo electrónico, pueden ustedes contactar y yo les pondré en contacto con la universidad, en este caso la Autónoma de Madrid o la de Alcalá, que es la que da el título de máster. Gracias a todos por su atención y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, saludos. Julián Cordero debería ser el máster. Díselo. Aquí estoy, atento y con ganas de hacer el máster.